¿Quieres que le hable un poquito en mi lengua maya? Sí, todo. Soy Kakuchete Ichbonampak, soy Tarawirin Ash, traducción español. Bienvenido aquí en la selva lacandona. Qué bueno que Pero, nos visiten. pero todo en la candón. Sí, todo Sí. es lacandón. Ok. ¿Quieres que te hable todo maya? Sí. Kushi quiere Bonampak, Abaigo, Tanis Kuchute Ichu Plaza Central y que viene quiere edificio 16, Chumuk Plaza, tía el Estela 1, Chikpuechiro Estela 2, Chanca Canano Estela 3, y más Canano o mural, tía edificio 1, tiene ya 3 su Kirago Karawire, cuarto 1, cuarto 2 y 3. Y Canana, a más Canano es Rati Acrópolis. Rati Acrópolis está en su lengua que quiere decir ciudad pequeña y alta. Y Cana, está en su Wow. palabra griega. Raje Bonampak. Y hay edificios 15, ya un Nahir, está como Uyokayari. Ahorita te traduzco en español. Ok. Ya estamos ya en la gran plaza central de Bonampak. Vemos este edificio 15, vemos un poco grande, un poco escalonados, que se trabajó en el 2000, en el 1995. Se excavó en el mismo lugar, pero es piedra roca caliza. Este rojizo que se ve era su pigmento, estaba pintados, pero no tiene relieve, sí estaba tirado en su mismo lugar. Ahí vemos donde fue pegado, ¿sí? Vamos a verlo aquí enfrente de esta que se excavó en el 2003. Más que como lo tienen tapado con malla, Ah, no se ve. no se ve. Pero por acá más o menos podemos ver esta escultura que está sentados ahí al fondo. Sí. Es como una escultura que está sentado, sin cabezas. Y aquí bien soy Quijotan ma as amasya uchiko ikir kakani che kari sapichuwai. Bashikate kukanatik pintura pabanane mara kanaki ingwet winkirido. Pero sí kawirik sake porque rek mistabi se saku ukanatik sak mo makutayari de mau uyab sak mau uruk urutu banan. Kau ikuk ayat chiche ba enki kubur. Mira, ahí va, mira, una ave. Ahí está, mira, ahí va, ya. Mira. Ahorita le enseño el nido. Arayuku chuyan. Tiano uwinkiri tiano chichi chuku. Te traduzco en español. Esto es el nido de un ave que es la oropéndula. Cuelga una bolsita de como 1,5 metros. Ahí tiene su nido. Sí. ¿Sí?
Se escucha. Ok. Esta se trabajó en el 2000 de escultura figura humana. Riksdag la numero 8 y Kikiriksane Kaitiu Winkiri Chanmuan y Beshkikiriko Yano Chukmanu u enemigo cautivo la 3 y Toya y Virajara Kikirik la 2. Ok. En relieve tenemos el mismo. Está muy bien conservado. En relieve vemos 3 personajes. En el medio es el mismo gobernante Chanmoan, de pie. Enfrente de él vemos a su mamá, que lleva su atuendo ceremonial. Su nombre es la señora Bacap. Bacap, traducción español, es la reina de una abeja. Atrás del gobernante vemos a su esposa, la señora Yashtul. Yashtul, traducción español, es la señora coneja verde. Donde lleva su atuendo ceremonial, vemos un X que lo simboliza sus 4 puntos cardinales. Y en la parte baja vemos el símbolo de Tlaloc, que es el dios de la lluvia, que eran los mismos deidades que adoraron los de Teotihuacán. Así que la maya lo cambiaban de nombre Chac, lo mandaba a tallar como si fuera el dios Narigón, lo que vimos en el monolito 2. Y se dice que la mamá del gobernante en su mano izquierda lleva un punzón, un hueso, y en su mano derecha lleva su recipiente y una tela de papel doblado en su recipiente, y a la esposa del gobernante, que los lleva agarrado con ambas manos. El propio gobernante va a pincharse su yema de su dedo o en su genital. La tela de papel recibe las gotas de sangre, la va a depositar en su bolsa de su incienso, lo va a venerar y luego las va a incinerar. El humo que salía por afuera tenía creencia que iba a tener conexión con sus ancestros, y se puede ver que lleva decoración con la cabeza de un murciélago. Así que la lengua maya mucho más antigua lo llaman sos, ahí nace la palabra tzotzil y otras etnias indígenas mayas. Y se puede ver que lleva cinturón. Atrás de él está representado su mascarón de su ancestro, decoración con la cabeza de un jaguar. Se puede ver que el gobernante lleva pectoral, enfrente de su pectoral vemos el mascarón solar, lleva grandes penachos, y en la parte superior vemos a su rostro de su deidad, que lleva un pico de un ave, con un cuerpo de humano, vemos las plumas. Chanmoan lleva piel de jaguar y plumas de quetzal, que significa cielo, ave moan o ave celeste divina, y apreciamos a sus textos jeroglíficos. Y en su tocado de la mamá del gobernante vemos un pez acuático, comiendo la flor del lirio, lo simboliza igual la fertilidad. Y en su pectoral de la mamá del gobernante vemos el tono rojo y el tono azul, porque sí estaba totalmente pintados. Si ponemos a imaginarlos, esto pasó muchas manos de varios esclavos. Igual estaba totalmente pintados, todas estas gradas estaba estucado, se veía totalmente decoloridos. Y que tengas esos zapatos, que no trajo nada de zapatos. Pero yo dije que ¿Podemos hacer la candón? Sí, cómo no, podemos hacer la candón. La era Kaupana 2003. Y tú irás un turuka. Uka kiru ya kiru nakre y irás el mascarón chac que kuija.
y vemos su ko, yak chumuk. Ok, igual esta se trabajó en el 2003, que fue en el 21 de mayo. Encuentran otra etapa constructiva. Vemos las gradas y vemos el mascarón de Chak, que es el dios de la lluvia. Y vemos su colmillo de izquierda hacia la derecha en el medio de la lengua, Chak. Si hacen otra excavación atrás al fondo, van a encontrar otra etapa constructiva. Y le voy a pedir un favor que enseñen su ticket para poder accesar a los murales. Oh, Bana nahir. Ikiri kahera ahot ane chikana chanmoan yeru u chukwinik y kawirike yano machimanu ulanza kiru kinsik y vinika okari kiretu banal. Aquí vemos a Chanmoan II, que tiene sujetado su cabellera de su prisionero de guerra y la lanza lo tiene en la altura de la cintura, que él lo amenaza y al final lo sacrifica. Y atera kagrik 14 chikik para winkirira mahas o y aerofamilia. En este 14 nobles son las nobles, sus sacerdotes nobles que lo invitaron. Vemos que lleva capas blancas, sus diferentes tocados, y vemos a un sirviente adulto que lleva cargado al niño, que lo llevan a su entronización como para presentarlos como futuro heredero. Y este niño también no se supo cómo se llamó, también no se supo si gobernó cuando cayeron su decadencia, y vemos la familia del gobernante Yahao Chanmoan II y vemos el símbolo del bulto del grano del cacao. Y en el muro norte vemos a Chanmoan, que lleva sus grandes penachos y su vestimenta es piel de jaguar. Enfrente de su sirviente, que lo están poniendo sus brazaletes, y apreciamos a sus noblezas que la están coronando. Bajo de sus pies vemos los grupos de artesanos cómo preparan piel de jaguar para su vestimenta, piel de víbora y piel de venado para decorar su vestimenta al gobernante. Pero igual vemos, y en el muro norte, en el primer nivel, vemos los músicos que llevan maracas, trompetas. Vemos dos mascarones que está representado el joven dios del viento y su otro deidad que alza su enorme tenaza, como si fuera una tenaza de una langosta o de una jaiba enorme. Siguiendo a los grupos de músicos, vemos que va agarrado 3 caparazones de tortugas marinas, su propio instrumento, que la está tocando con sus astas de venado, los abanicos, tambores, sonajas o maracas. En el medio vemos 3 personajes que van grandes penachos de acceso a la nobleza y los danzantes. El azul está simbolizado celestial. Esto no era habitacional, es como ajera u asara u katu y kikirike hot anatu una kusai y kikiriku u wasto y yashilan aba escuro jaguar y bimano u machimano u horu u chukwinik y uyes u kiloramic y chusen. Esto grabado en su bajo relieve. Esto es el gobernante de Yaishilan, escudo jaguar 2. Y se puede ver que tiene sujetado su cabellera de su prisionero de guerra con su otra mano. Cambia de posición la lanza, lo baja en el pecho, que los amenaza.
Aquí kirika banana enfrente a Tanu 15 kuchukwinik, un enemigo, ya, cabrique un guerrero, o ya no, cruma que está con un román y ambulancia, hasta cochilo, un mamá, escudo jaguar 2 y acá un prisionero, ok. Esto que vemos enfrente, vemos en su batalla que pelearon de cuerpo a cuerpo, vemos que lleva su escudo y su lanza de guerra, mientras que Chan Muan lo sacrifica a su prisionero de guerra. Atrás del gobernante vemos a su cuñado, escudo jaguar 2 de Yaishilan, que porta un tocado que es piel de jaguar. Y donde termina bóveda maya, en la parte superior, sus prisioneros que lo tienen atado las manos, que iban a ser sacrificados. En el muro sur aparecen 3 personajes que llevan 3 abanicos de diferentes colores y una trompeta. Pero si te das la vuelta aquí enfrente, miren, vemos a Chan Muan II, lleva agarrado su bastón de mando apuntando al cielo. Vemos a un prisionero sacrificados. Bajo de su pie, aquí miren, vemos esta cabeza decapitados de otro prisionero. Enfrente del gobernante Chan Muan, vemos a un prisionero suplicando ante el gobernante, pero iban a ser sacrificados. Y vemos a unos guerreros que sí se dedicó a extraerse las uñas con una navaja obsidiana. Aquí está representado su gota de sangre en su yema de su dedo, que sí existió la tortura. Atrás del gobernante, y vemos a sus 2 guerreros, vemos su esposa del gobernante. Su atuendo es totalmente blanca, atrás de su cuñado, escudo jaguar 2 de Yaishilan, y donde termina bóveda maya, aquí enfrente, en la parte superior, por también, están representados sus famosos astrónomos, y se puede ver la tortuga del Orión. Ahí está, miren, en estos 2 agujeros, ahí está la tortuga del Orión, que lo simbolizaron sus constelaciones. Pasuk asar osturiatoch, y kirikatera tu uka betkus uka anikuku, pero tu gana choti soku 15. Pero igual que Kirika era Jotane y era un gobernante Lacanja, el Sabachtoy Lacanja, Abao, Jaguar Ojo Anudado, Tukinsi Kuchukwinik, ok. Estos grabados en su bajo relieve, él es el gobernante de Lacanja. Vemos cómo lo sacrifica su prisionero de guerra. Su nombre es Jaguar Ojo Anudado 2. El gobernante lleva un collar que es un cráneo, que es el símbolo de su victoria. Y hoy vamos a visitar, aquí al interior es la celebración de su victoria, que es el cuarto número 3. Y tera kikirik, tu kubet kudansa, kikirik winik, tu kinsman, shorak shanakwa, uchamanu, kiru esikmat, arai chu cha, ukun, y que cabet fiesta, música, maraca y el trompeta. Okay. Aquí vemos estos altares, vemos los danzantes que llevan adornos con diferentes plumas. Ellos están danzando la danza del Quetzal. Vemos este personaje hincado, lleva una navaja obsidiana. Ahí vemos en su recipiente un corazón expuesto. Y en el muro oeste vemos los músicos, maracas y trompetas, vemos la estatua del fundador de Bonampak, y si te das la vuelta en la parte superior vemos a sus 10 nobles después de la batalla, que en el cuarto uno aparece 14 y en su batalla cayeron a 4 noblezas. Bajo de sus pies las noblezas vemos a varios personajes sentados y vemos aparece sin rostros. ¿Por qué aparece sin rostros? Los vándalos que llegaron eran los primeros exploradores, las encontró que iba incrustado de piedras verdes en su pupila. Cuando los extraen, igual extraen parte del estuco, y aparece otra vuelta los músicos, miren, maracas y trompetas. Y aquí en la mano derecha, aquí vemos el autor, se conoce Kutsi, el que pinta, y vemos que está poniendo su firma, atrás de él su sirviente, y vemos ese personaje que tiene sujetado su genital
con su otra mano se la está pinchando para sacar 5 o 6 gotas de sangre para la ofrenda para su deidad. Igual vemos este personaje igual que lo está ayudando a poner sus brazaletes y lleva su tocado. Vemos el cráneo de un mono aviador y vemos abajo de su adorno el cráneo de un cocodrilo. Y en la parte superior vemos a varias mujeres mayas. Se puede ver que está sentado en su trono. Vemos cómo perfora su lengua. La mujer maya con su otra mano se la está perforando. Vemos a ambas mujeres mayas están ayudándose para pasarse las cuerdas, para extraerse las gotas de sangre. Ahí vemos un recipiente y un sirviente robusto que fue encargado de entregar su espina, y la mujer maya vemos sentada de perfil. Igual vemos que va cargado el niño, que el niño está participando en su autosacrificio porque es el futuro heredero. ¿Sí? ¿Y esta parte? ¿Sí? Esta parte de Una bóveda maya. Ajá. Está representado el monstruo de la tierra. Pues para la parte del inframundo lo representaron en la parte de arriba, por lo mismo que abajo todos son sus personajes. Sí. Muchas gracias. Y así que con el tiempo todo esto estaba estucado, sí estaba pintados, nada más que se han deteriorados. Sí. Los orificios, ventilaciones o tragaluces, es esto donde pusieron su andamio. Y esto era centro de adoratorios, que no era habitacional. Habitacional todo en la plataforma, donde vivían en chocitas. ¿Aquí se ve la pintura un poco o Sí, no? sí es. Es la pintura que se conserva así. Si lo puedes identificar, miren. Aquí está el rostro de un animal. Aquí vemos su labio, su nariz, su ojo y su oreja. No se puede distinguir qué tipo de animal es ese. ¿Sí? Aquí como una especie de decoración, ¿o no? Sí, posiblemente un venado, pero no se puede distinguir bien. Pero sí tiene el rostro que se ve aquí, es como, como se ve la cabeza de un venado. Está su nariz, su ojo, esto era su oreja, puede ser su tarro, pero no se ve bien. Destruían porque tenían creencia que le quitaba el poder a ese edificio donde hacían sus rituales de otro reinado. Y es por eso que vimos aquí en el primer nivel, los sepultaban, lo tapaban la otra escultura de un jugador de pelotas, tenía creencia que le quitaba el poder a esa escultura.
subía otro gobernante, otra escultura. Mm. ¿Sí? Si subimos igual en diagonal en zigzag, es fácil de subir enfrente. ¿Y podemos subir en la candón? Sí. Ah, muy bien. Na contera trama tushash, takma arubur. Bashiki iknuki ucho, tunakre, tu ser kubi. Uyemana igual tu ser barupach. Ven chichin, ok. Estas gradas que vemos pequeñas porque los mayas igual caminaban en diagonal en zigzag. Igual era para evitar dar su espalda para su deidad. Cuando bajaban igual en diagonal en zigzag, pero igual de espalda. Es mucho más fácil así. Sí, es mucho más fácil, ¿eh? Y es menos cansado. Sí. Wow. Miren nada más que vista. Todo lo que vemos esta vista panorámica. Hay kikirik. Hay vista ash, pero ya no ya to chiknuki. Ara pachir rayo tian yashchilan. Ok. Atrás de esta montaña, que vemos una montaña, muralla de una montaña, está la zona arqueológica de Yaxchilán. Todas estas montañas que vemos es un edificio que está dentro de la selva, que no están exploradas. Porque para seguirlos a explorar se tiene que cortar a varios árboles. Oh. Y que no los permite la Semarnat o lo de la Profepa, como se habla mucho del cambio climático. Claro. ¿Sí? Así que adentro de este edificio tiene una base cilíndrica donde daba las ofrendas, ¿sí? Que no hacían sacrificios humanos, que no tienen dinteles grabados. Vengo por acá de este lado, hay un dintel grabado en su bajo relieve. Igual está muy bien conservado. Pero en su paramento de este edificio vemos sus pequeños estucos con sus pequeños pigmentos y vemos una pequeña calavera que está deteriorado, que está trabajado en estuco. Era u kahot ane número yanunup que quiere raiti winkiri era net oje chanmuan u machimanu creo 15. En este dintel número 4 vemos el rostro del gobernante Chanmuan I. Él gobernó en el 603 después de Cristo. Vemos que va agarrado su bastón de mando de ambos brazos. Vemos dos pequeños aluches que los simbolizan a su planeta Venus. Igual vemos la cabeza de Kukulcán, que es la serpiente emplumada. Aquí vemos a sus glifos, ¿sí? Y aquí está la fecha. Este es su nombre y la fecha, que fue en el 603 después de Cristo. ¿Sí? Todo lo que se ve esta es la fecha, ¿sí? Este es el nombre. Aquí también se ve un poquito de color. Sí, se conservan sus pequeños pigmentos, nada más que igual mayormente está deteriorados. Ahora sí, esto sí está restaurado. Miren, estos ya son cementos para que no vayan desprendiendo el estuco. Esto sí es totalmente estuco, una capa gruesa. ¿Y esta era ventilación? Es ventilación, no traga luces. Y donde termina es bóveda maya, termina como una V. Sí. ¿Ya visitaste?
aquí está el mono, mira. Tenemos suerte, mira, mire, mire. Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo. Allá abajo, mira. Allá está uno, mira, arriba, donde está el águila, ese negro que se ve ahí, es ese que está allá. ¿Sí? Tengo muy buena vista, ¿eh? Buenísima. Sí, es ese bulto que se ve negro. Allá va subiendo otra, mira. Ah, ahí lo veo, ¿Ya lo sí, viste? sí, está subiendo el árbol. Sí. Ya son dos, ahí van bajando. Están arriba, sí. Sí. ¿Cómo se llama ese mono? Mono aullador. Cuando grita, hace un ruido, asusta, sí. avanza hasta 7-8 kilómetros. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo le dicen en la candona al mono Bat. aullador? Arakuyema bat, Arajutura Arakurano, Sakchich. Ok, es la águila blanca, nosotros en la lengua maya Sakchich, Abazo es el zaraguato. ¿Sí? Vaya, hace ruido otro. Aquí está retirado, escucha. ¿Oíste? Esto es el que vemos. Vemos la águila, Claro. la guacamaya. ¿Y ahí se puede subir? Sí, vamos a subir. La guacamaya y el zaraguato. Ese es el que canta. Miren. Estos edificios ellos mismos lo destruyeron porque tenían creencia que quitaba el poder del edificio de otro reinado. Y estos monolitos que no están grabados. Se dice a los arqueólogos, su teoría de ellos, que aquí grababan las estelas y luego lo bajaban. Sí. ¿Tiene color, sí o Sí, no? es su color. Y estas cresterías que se ven es el famoso rompeviento, cortavientos. Sí. Dame la cámara, ¿te tomo? Bueno.